Parte de Juan Villa y su equipo de Prometeo ya hace acto de presencia. ¿Quién va a ser nuestro guía en este viaje por objetos que desafían nuestro conocimiento y que les van a asombrar y que me van a asombrar? Nuestro historiador de cabecera, Juanjo Sánchez Oro. Bienvenido, amigo. Encantado de estar aquí. Juanjo, que es uno de los tipos más inteligentes que conocemos, divulgador racional, pero entusiasta como pocos. Y se ha metido con un colega, Chris Aubeck, luego hablaremos de su trabajo, en un estudio sobre los OPARS totalmente nada convencional. Es más, los OPARS, Juanjo, si no me equivoco, los clásicos, los que aquí hemos contado en alguna ocasión, en el fondo hablaban de tecnologías, pero que ya conocíamos. Os hicisteis una pregunta, te hiciste una pregunta. ¿Habrá OPARS que tengan en la antigüedad un auténtico mensaje del futuro que puede ser importante, pero que todavía ni lo hemos alcanzado? Esto es lo increíble, ¿no? Sí, estos serían los que vamos a ver ahora. Son objetos que de alguna manera nos están instruyendo y nos están sirviendo como mensajes para que seamos una mejor civilización. Es decir, estamos ante una especie de saberes perdidos que se están recuperando y que nos están dando lecciones de futuro también, en ese sentido. Bueno, va a ser maravilloso. Yo creo que muchos han posado ya su mirada sobre esa estructura, porque ¿quién no conoce a los famosos guerreros, Juanjo? Ahora, gran parte del público, niños, jóvenes, mayores, los guerreros de Xi'an, ¿no? Los guerreros de Xi'an, que tienen pues más de 2000 años de antigüedad, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlos así, a verlos policromados, ¿no? A verlos con estos colores, porque es cierto que todo ese color lo han perdido en el momento en el que salieron de la excavación. Aquí tenemos la oportunidad de verlos, como digo, policromados, pero tienen una característica adicional que es lo que verdaderamente ha sorprendido a los científicos, ¿no? Y por eso estamos también ante una lección de la que están aprendiendo la ciencia de vanguardia actual. Y es que una de esas coloraciones que vemos, que sería lo que se denomina la púrpura de Han, es una púrpura que tiene un comportamiento como material verdaderamente exótico. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú sometes esa púrpura a lo que se denomina el cero absoluto, que serían menos 273 grados, lo que ocurre es que en esa escala cuántica cambia de dimensión, es decir, pasa de lo que sería una materia de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Estás hablando de una especie de púrpura de pátina interdimensional, como dices en tu trabajo. Eso es. Y lo interesante del caso es que esto sí que lo sabían los científicos, pero lo sabían sobre la pizarra, no simplemente desde un punto de vista teórico, pero no habían sido capaces de crear materiales que tuvieran estas cualidades. Lo han encontrado en un objeto milenario. Entonces esto quizás es lo que comentábamos un poco al principio, ¿no? La capacidad que tiene también el pasado de instruirnos para el futuro. A partir de aquí, a partir de este conocimiento, cuando lo desarrollen van a poder aplicarlo, por ejemplo, a superconductores, que es uno de los núcleos fundamentales de nuestro desarrollo tecnológico en el siglo XXI. Es decir, en los guerreros hay una especie de cobertura, de coloración, cuyas propiedades asombran a los científicos de hoy. Y esto no es mito, Juanjo, es realidad científica. Esto lo hicieron además alquimistas, o sea que conectamos también un poco con la sabiduría antigua, la sabiduría del taoísmo. Alquimistas que además crearon este pigmento de una manera artificial. Es el primer pigmento artificial de la historia. Siempre había pigmentos que los podemos ver, por ejemplo, en las cuevas de Altamira, pero eran pigmentos que tenían algún contenido, vamos a decir así, orgánico o natural. Esto no, esto sería siempre elementos no orgánicos, elementos químicos. Ellos lo crearon porque además tenía un simbolismo muy interesante. Querían imitar el jade. El jade era una piedra asociada con la inmortalidad. Y de esa manera, bueno, pues sabemos lo que supone todo este séquito, ¿no?, maravilloso de soldados que están en la tumba de este emperador. Y no hemos encontrado esta pintura interdimensional prodigiosa en sus características en ningún otro lugar, Juanjo. En ningún otro lugar, y además hemos estado a punto de perderla, porque como decimos, lo extraordinario es poder ver a estos guerreros de esta forma, porque nos aparecen simplemente con la crudeza del barro cocido. Porque cuando se desentierran, lo que es esa policromía se pierde por el contacto con la intemperie. Y ha sido a la búsqueda de un sistema para poder fijar esos colores en las próximas excavaciones, porque sabemos que la tumba, ese gran mausoleo, todavía no está excavado al completo, para que no tenga ese efecto atmosférico, no se pierda esa policromía. Investigando las cualidades de esos pigmentos es como han encontrado esta propiedad extraordinaria de la púrpura de Han. ¿Cómo se quedan? Yo no lo conocía, ustedes lo conocían. Es la ventaja de tener amigos como Juanjo Sánchez Oro. Un pilar enorme. Aquí vemos evidentemente un fragmento a escala, pero podemos hacernos una idea del eterno pilar en la India inoxidable. Pues es un pilar también hecho de hierro. Aquí efectivamente tenemos solamente una sección. Cuando lo podemos ver en Delhi, en la ciudad de Delhi, está perfectamente, y tan perfectamente está que está hecho de hierro. Son 6 metros de altura, aproximadamente 6-7 metros, y tiene también como unas 6 toneladas de peso. En principio está hecho solamente de hierro. La característica que tiene extraordinaria es que, a pesar de ser de hierro y tener unos 1400 años de antigüedad, permanece
con su naturaleza original, es decir, no se ha oxidado, no ha sentido el paso del tiempo y no se ha corroído en ningún aspecto. ¿Esto por qué es un misterio, Juanjo, para que nos enteremos? ¿Por qué es excepcional que algo con esa duración no se oxide? Pues cualquiera sabe que teniendo objetos que son de hierro puro, aunque aquí tiene una pequeña cantidad de fósforo, que es importante, lo que ocurre es que con el paso del tiempo, bueno, se destruye y al final tenemos, por ejemplo, de la edad de hierro muchos enseres cuando se extraen de determinadas excavaciones, de determinados yacimientos, y naturalmente esos, lo podemos ver en los museos, están perfectamente, bueno, que se despedazan, ¿no?, al tocarlo. En cambio esto estaba absolutamente intacto. Esto llamó la atención de grandes popes de los Opparts a la vieja usanza, como nuestro querido Erich von Däniken. Erich von Däniken decía que era una metalurgia tan extraordinaria que seguramente no la habían hecho en la antigua India, sino que podría ser perfectamente de una civilización anterior o del contacto con una civilización superior, incluso que no perteneciera a nuestro planeta, que fuera de origen extraterrestre, o viajeros del futuro, que fuera también producto de instructores crononautas. Un poco casi el monolito de 2001 plantado en mitad de la India, que por cierto, ¿dice algún tipo de mensaje, dice algo concreto que tiene que ver con su misterio, no? Bueno, lo que aparecen ahí, estos son unos monolitos que se fueron divulgando en lo que sería todo lo que es la península del Indostán, y empezó en la época del emperador Asoka, que era un emperador que lo que hizo fue adoptar el budismo como religión de Estado. Y él lo que iba haciendo era colocar estos monolitos con frases que reivindicaban el budismo, pero también con legislación. Entonces ahí se unía un poco lo religioso y lo político, que siempre han ido muy de la mano. En el caso de Delhi, no pertenece a este emperador, sino que fue bastante tiempo después, un sucesor suyo, y lo que en principio tiene la misma idea, son normas legislativas, y luego lo que tenemos es unas invocaciones a Buda. ¿Por qué es extraño? ¿Por qué sigue siendo para ti, con tu mente tan analítica y crítica en el buen sentido, este Oppart sigue desafiándonos? Bueno, porque no se sabía por qué tenía esa cualidad, porque, ya digo, es una faceta absolutamente desconocida del hierro, y lo que ha ocurrido es que de nuevo nos ha dado una lección. Ha habido una serie de investigadores de la India que han desarrollado un nuevo hierro con capacidad para no oxidarse, y lo han patentado y lo están empezando ya a divulgar. Entonces es una nueva faceta del hierro, a pesar que existió una edad del hierro que parecía que la habíamos dominado, a pesar de que estamos en una época industrial donde el hierro está por todas partes. Hemos tenido que ir a un objeto con 1600 años de antigüedad, ¿no?, para extraer ese conocimiento perdido. Como ocurre con los maestros de Xi'an que legaron ese elemento. Vámonos con algo que parece más propio de los misterios, un viejo manuscrito, que nos cuenta ¿qué, Juanjo? Pues esto también sería una faceta un poco peculiar, porque siempre que hablamos de los Oppart pensamos quizás en objetos, ¿no? Tenemos un poco asociada esa idea que va con la tecnología. Nosotros también hemos intentado indagar en otro tipo de cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la medicina o la agricultura avanzada, ya no solamente, digamos, a su época, sino a la nuestra, y que de nuevo también nos sigue instruyendo. Esto es un manuscrito muy peculiar, es un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Británica, un manuscrito del siglo X, y es un manuscrito que, en principio, lo que es un recetario con una serie de ungüentos, de pócimas, con una finalidad curativa. Lo extraordinario es que en una receta que prácticamente parece una salsa, porque tiene vino, tiene cebolla, tiene ajo, tiene bilis de vaca, lo interesante es que esta receta estaba pensada para curar el orzuelo en la Edad Media. Bueno, lo que han hecho los investigadores modernos es mirar qué otras aplicaciones puede tener hoy en día, y se han encontrado que esa poción, esa receta, tiene capacidad para vencer lo que se denomina una superbacteria. Ahora mismo tenemos una serie de enfermedades que se han adaptado a los antibióticos, y tenemos una que es el Staphylococcus aureus, que es capaz de resistir, por ejemplo, la penicilina. Hoy en día aquel que contrae una infección a partir de esta bacteria tiene que ser sometido a unos potentes antibióticos. Bueno, lo que se han encontrado es que esta receta tenía la solución para vencer a este Staphylococcus aureus, pero lo interesante también del caso es que, en principio, a los investigadores les llamó la atención que tuviera entre sus ingredientes el ajo, porque el ajo tiene también unas propiedades antibacterianas muy interesantes. Pero lo interesante también, como decía, era que al tratar de ver esos ingredientes por separados, cómo afectaban o si eran capaces de vencer a esta enfermedad, a esta bacteria, no tenían en principio ninguna fuerza. Era solo fuerza. La unión, la pócima. Exactamente, la mezcla, ¿no?, la integración, esa amalgama, como ya decía, como una especie de salsa, lo que produce esos efectos. Ahora mismo ya se está investigando con heridas de ratones infectados y está ya teniendo unos resultados muy prometedores. ¿Alucinante o no? Es decir, la superbacteria es un enemigo para la civilización humana actual, una auténtica potencia maligna en ese aspecto. Resulta que en los códigos más antiguos ya estaba quizás suministrado el medicamento preciso. Tenemos que volver la mirada al pasado, a ese pasado que a veces miramos con desprecio, y resulta que están las claves. Puede ser un objeto
más terrible, ¿no? Por el aspecto guerrero, pero en esa figura que tenemos ahí se esconde otro misterio que nos lleva hasta Damasco, Juanjo. Sí, estamos hablando del acero de Damasco y quizás sea uno de los aceros a los que más les debemos, porque todos sabemos que lo que es la denominada revolución industrial, de la que realmente ahora estamos disfrutando en su plenitud, pues se basa fundamentalmente quizás en el cristal y también en el acero, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero el acero ha sido fundamental, el dominio del acero ha sido fundamental para desarrollarnos como civilización tecnológica. Y el acero de Damasco es un auténtico prodigio porque en principio es un acero imposible. El acero es una aleación de carbono y de hierro, pero tiene que tener unas determinadas cantidades de ambas cosas. Si te pasas un poco o te quedas corto, ya no funciona demasiado bien, ¿no? Las proporciones son muy estrictas, estamos hablando que tiene que ir esa proporción, esa cantidad de carbono tiene que ir desde 0,1% a como mucho un 1,5%. Si le pones muy poquito carbono, lo que tienes es un acero muy maleable. Si le pones demasiado carbono, te llegas a ese límite que comentaba, entonces tienes un acero que es el que nosotros utilizamos, por ejemplo, en las mazas o en los raíles, ¿no?, del ferrocarril. Es un acero muy vigoroso, pero que en el momento en el que se fragmenta prácticamente no lo puedes ni volver a soldar. ¿Qué cantidad tiene de carbono este acero de Damasco? Tiene un 2%. Como digo, en las tablas de los expertos, nadie se plantearía echar toda cantidad de carbono porque ya tiene unas propiedades que lo hacen, bueno, ya digo, inútil prácticamente. Y sin embargo, la combinación de esa cantidad de carbono hace que el acero de Damasco sea a la vez duro y flexible, algo que admiraba a los antiguos, porque esto ya también estamos hablando de época precristiana, cuando empieza a hacerse. Y que imagino que les proporcionó importantes victorias y una supremacía en el arte bélico gracias a ese milagro, entre comillas. Y muchísimas leyendas. Tal era la leyenda y la magia que rodeaba este objeto que, por ejemplo, se decía que el ingrediente secreto para conseguir esa naturaleza extraordinaria del acero era, después de haber terminado lo que era la forja, el temple se hacía clavando la espada en un esclavo fornido, porque de alguna manera la fortaleza del esclavo se transmitía al acero. Tal era la leyenda porque se desconocía realmente cómo se había hecho. Los ha conseguido reproducir, no solamente se ha conseguido reproducir, sino que además tenemos la suerte de que en la Universidad Complutense de Madrid han conseguido clavar exactamente la idea, ¿no?, la receta, ¿no?, los ingredientes y cómo hacer todo el proceso de forja y temple. Una característica que tiene este acero de Damasco son esas aguas que vemos ahí, que es lo que le da el nombre, porque Damasco no es que venga de la ciudad de Damasco, sino que tiene que ver con la palabra en árabe agua, y parece ser que esa es la denominación correcta. Y lo interesante entonces es que nos encontramos con que a partir de este acero de Damasco ha habido toda una línea de investigación que ha creado ahora lo que se denominan aceros de ultra alto carbono, que son aceros que combinan esto que estamos comentando, la posibilidad de ser al mismo tiempo muy duros, muy recios, pero al mismo tiempo flexibles. ¿Cuántos años, Juanjo? Bueno, esto, como digo, ese tipo de daga, por ejemplo, la encontramos en la Edad Media. En la Edad Media más o menos empieza a perder la receta, pero el origen de los artesanos que empezaron a forjar este acero se remonta, según la leyenda, a época ya de Alejandro III, nos iríamos ya pues al siglo IV aproximadamente antes de Cristo. Y esa copa perfectamente enarbolada, perfectamente decorada, que puede pasar sin pena ni gloria, bueno, como un objeto bello, evidentemente, dentro de cualquier museo, resulta que también guarda un secreto de este nivel o más incluso. Esto es, a mí es uno de esos objetos que me dejan... ¿De tus preferidos? Sí, a mí me deja sin palabras, me parece absolutamente extraordinario, no sé cómo lo pudieron llegar a hacer, pero tiene unas propiedades que, bueno, resumidamente estamos hablando de una copa de vidrio hecha en la época romana, seguramente en torno al siglo IV, y tiene una peculiaridad, y es que ahora la vemos, por ejemplo, iluminada de verde, porque la luz que recibe desde el exterior le hace que el vidrio adquiera esa tonalidad. Pero si tú colocas una fuente de luz, dentro del recipiente, lo que obtienes es que cambia ese vidrio y se transforma en un color rojo. Estas son propiedades que ahora mismo las tenemos en lo que serían los plasmas o los monitores en 3D. Nosotros tenemos una pantalla monocroma y según cómo van incidiendo los electrones, tú consigues que el pixelado vaya cambiando de color. Bueno, pues esto es nanotecnología, así lo definen los científicos. En la época romana. En la época romana. Y está hecha de una manera muy peculiar. El vidrio tiene los ingredientes habituales para hacer vidrio en la época romana, que lo tenían bastante dominado. Pero han añadido una serie de partículas infinitesimales de oro y de plata en una determinada proporción, tan pequeñas que no es posible verlas con un microscopio óptico, sino tienes que utilizar el microscopio electrónico. Esto se hizo en los años 90, o sea que también es una investigación bastante reciente. Y el comportamiento que tienen, en función de cómo incide la luz, ya digo que hace que cambie esa coloración. Se supone que ese cambio de coloración era para narrar una historia,
que es la leyenda de Licurgo, que es el nombre del vaso, es el vaso de Licurgo porque habla de un rey mitológico que sufrió el castigo de un dios. Está representado ahí como él va sufriendo entre una serie de zarzas, se queda atrapado por una serie de zarzas, vamos a decir así un poco mágicas, que son las que le asfixian, y seguramente el paso del verde al rojo sería de la naturaleza, de esa foresta que le va asfixiando, a lo que sería la sangre de la muerte del individuo. O sea que estaba narrando una historia como cuando nosotros estamos viendo algo en un monitor, pero claro, con la tecnología de la época. Lo interesante es que si tú te pasas un poco en cualquiera de las proporciones, pierdes este efecto. Como ocurría con los otros elementos, con cualquier elemento que hemos comentado, la ecuación tenía que ser exacta. Exacto. ¿Y cómo se puede entender, amigo Juanjo Sánchez Oro, que en la época de los romanos alguien controlase proporciones en un ámbito que hoy solo podemos observar tras la lente del microscopio electrónico, que es un elemento inventado hace nada? ¿Cómo es posible? ¿Tú cómo te quedas como historiador? No hay ninguna respuesta, no te sé decir, porque realmente, ya digo, ni siquiera sabemos cómo pudieron hacerlo por ensayo y error, que es lo que podemos... Claro. Es un objeto que fuese único, una enorme casualidad que generaba eso en el vaso de esa historia. Y que con también... capacidad para repetirlo, porque se supone que, según por fuentes clásicas, parece que había más recipientes de este tipo, no llegó a ser una gran industria, este objeto es único, está en el Museo Británico, no hay nada parecido, y también es una lección hacia el futuro, porque ha habido un investigador de la Universidad de Illinois que está trabajando en él y ha visto una nueva característica, una nueva propiedad, una nueva función de este recipiente que ni siquiera los historiadores arqueólogos habían averiguado, ¿no? Habían pensado que podría darse. Y es que él cree que puede ser un detector de sustancias, incluso un detector de venenos. Ha hecho una réplica a escala de este objeto con las mismas características y va rellenándola o colocando encima distintas sustancias y se da cuenta que cambia de color. Lo está utilizando, por ejemplo, para hacer análisis de saliva. Y de esa manera sea un detector para saber si hay algún tipo de patógeno o no. Entonces, toda una línea de investigación para un sistema que puede ser económico y que podemos aplicar en la medicina moderna. Me estoy imaginando al taumaturgo o al chamán de la época, en la antigua Roma, mágica Roma, contando la historia a personas como nosotros y como ustedes ahora, y que quizá en mitad de la penumbra, ese vaso, contando la historia del dios enzarzado, cambiaba de color. Pura magia, ¿no? O sea, plasmas, pero en la época romana. Pero si les parece, este maravilloso recorrido, esta lección magistral de Juanjo Sánchez Oro, la podemos concluir con una columna, o más bien con una muralla, con un agrupamiento rocoso, él nos lo va a contar, que sé que es algo que te tiene quebrado. A ti que quieres tener la explicación, esto también te tiene quebrado, ¿no? Esto de momento no tiene tampoco respuestas, pero por más que preguntes a los especialistas, nadie lo entiende. Estamos hablando de castros prehistóricos, los castros son fortalezas además de una construcción muy sencilla, son muros piedra sobre piedra, no tienen ningún tipo de argamasa. En algunas ocasiones nos encontramos que utilizan madera como para fijar un poco más lo que sería ese lienzo de muralla. Pero la novedad, estamos acostumbrados quizás en España a ver los castros celtas, que quizás es lo que popularmente más claro tenemos, pero la novedad de este caso es que esos castros fueron sometidos a una fuente de calor enorme, que es lo que ha llevado a algunos, bajo mi punto de vista, a exagerar que realmente el impacto de bombas nucleares en la antigüedad, yo no creo que haya que ir tan lejos, pero es cierto que el enigma está ahí. Y la cuestión es que esa fuente de calor era tan grande que era capaz de fundir las piedras entre sí. Estamos hablando de piedras graníticas, se funden y se quedan como lo que tenemos ahí, como auténtico alquitrán. Por eso se llaman murallas vitrificadas, porque adquieren una especie de tonalidad cristalina, como cuando realmente creamos el vidrio. Y nadie sabe por qué se hizo, nadie sabe qué finalidad tiene. Además hace falta una fuente de calor enorme, consumir muchos maderos, hay que deforestar grandes parcelas del entorno. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pues ¿para proveer quizá de una pátina especialmente acorazada, puede ser? Eso es lo que se pensó durante mucho tiempo, pero llegaron lo que se denomina los arqueólogos experimentales, empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta que ocurría todo lo contrario. Cuando tú sometes a tanto calor a una muralla de este tipo, cuando tú la vitrificas, lo que ocurre es que la muralla se vuelve más débil, pierde vigor. Entonces se pensó que quizás podría ser que en el ímpetu de un asedio, en el campo de batalla, alguien lo que quisiera era precisamente eso, ¿no? Abrir una brecha quemando la muralla. Pero claro, hace falta tanto tiempo, tal cantidad de madera, durante tantos días y tantas noches de fuego constante con el viento a tu favor, que es imposible que en el campo de batalla alguien pudiera hacer un asedio de ese tipo. A no ser, Juanjo, dejando volar la imaginación o no, que hubiese algún tipo de artefacto, de energía, de dispositivo que hoy desconocemos y que en tiempos tan remotos pudiese generar esa energía calórica. Pero ya digo, de momento la causa es absolutamente desconocida. No me extraña, Juanjo, que se haya escrito y se haya pensado mucho en bombas nucleares a modo Sodoma y Gomorra prácticamente en la antigüedad, generando esas